El mensaje de hoy se llama Impacte 3 generaciones. Todo lo que usted haga tiene que tener en mente pensando en que su nombre será recordado por 3 generaciones. Porque cuando Dios se revela, siempre se ha revelado como un Dios generacional. Hoy nos quieren hacer creer que lo importante es disfrutar, yo quiero, yo deseo, lo que yo quiero. Eso está errado, porque te quita la capacidad de impactar las generaciones que vienen. Por eso quiero presentarles a mi familia. Esta es mi familia. Con esta familia he crecido. Helen es la que está a mi lado, 35 años casados. Tenemos 2 hijos, los que están en los extremos. Daniel, padre de Emiliano y de Mateo. Y ya le voy a hablar más de Emiliano, que es el nieto mayor. Y al otro lado está Esteban y Dayan. Y ahí Dayan está embarazada de Eva. Eva nace ahora en octubre y nos tiene muy emocionados. Pensando en que todo lo que hago abre puerta a mis hijos y a mis nietos, Emiliano siempre me miraba a predicar. Y le dije, un día predicaremos juntos. Y hace 1 mes y medio predicamos juntos. Le dije, vamos a subir, vas a predicar conmigo. Y me dice, sí, Abu. Lo tomé de la mano, subió a mi lado y comenzó a ministrar al Señor. Esta foto que sigue me impactó. Cuando me la compartieron me llegó al corazón. Porque nuestros hijos se levantan sobre nuestros pasos. Aprenden a caminar como nosotros caminamos. De hecho, cuando terminé, Emiliano le dije, lo hiciste muy bien. Gracias, Abu. 3 años y medio y me dice, Abu, ¿y por qué no me diste el micrófono? Yo tenía algo que decir. Cuando lo escuché me emocioné y le dije, la próxima vez te voy a dar micrófono. Estamos orando para seguir haciéndolo juntos, porque sus hijos tienen que subir al monte con usted. Sus hijos tienen que saber que son los herederos que vienen detrás de usted. Una generación está conformada por los hombres y mujeres que vivimos en un mismo tiempo, en un mismo periodo, que tenemos una misma experiencia. Los abuelos, los padres, los nietos normalmente y algunos pocos bisabuelos. El tema generación en la Biblia aparece más de 200 veces. Y en la Biblia siempre está referido a lo que una generación hace por la siguiente generación. Es ahí cuando surge el término patriarca. Patriarca no es solamente un padre, sino que un patriarca es aquel que lleva sobre los lomos la construcción de un legado que impacta intencionalmente la siguiente generación. Cada generación tiene un reto. Este es su reto: no repetir los errores del pasado. Usted tiene que entenderlo. Usted crece en una familia con costumbres, con hábitos, pero también hemos sido heridos. Si usted no sana las heridas del pasado, aunque le hayan causado dolor, usted va a seguir lastimando las generaciones presentes. Hoy usted tiene que sanar su corazón y cortarlo. Lo ilustro. Mi mamá era hija de un amante. Mi mamá fue regalada por su mamá, una tía. Mi mamá crece en un ambiente de abuso. Mi mamá se convierte en una madre adolescente. Su dolor, su llanto le hacía recordar su infancia con lágrimas. Se casa con mi papá a los 30 años. Comenzamos a nacer nosotros, pero mi papá, aunque había nacido en iglesia, se había apartado en su adolescencia y su vida se llenó de vicios. El alcohol, el sexo desenfrenado. Entonces mi papá hace lo mejor que sabe. Entonces hace 5 hijos. Pero el resto era un desastre. Mi papá lo reconoció muchas veces. Si yo no me hubiese casado con tu mamá, yo hubiese fracasado en la vida. Un día un pastor cruzó la calle, le presentó a Cristo a mi mamá y le enseñó el arte de perdonar. Soltar las amarras del pasado para comenzar a construir una nueva historia.
a pesar de todo lo que observó mi mamá en mi papá, su corazón fue un corazón perdonador y nos educó a nosotros honrando, amando y orando por mi papá. Jamás nos habló mal de papá, jamás. Susurraba al oído como profeta: ustedes tienen el mejor papá del mundo. Cuando mi mamá hace eso, a ver, en una conferencia como esta, en un grupo más pequeño, una señora me levanta la mano como enojada y me dice: su mamá era una mentirosa. Le dije: no, escúcheme bien. ¿Puede un niño de 5 años entender por qué un padre es infiel? ¿Puede un niño de 5 años entender por qué un padre se va? Alguien tiene que levantarse como profeta y como Abraham en su familia. Alguien tiene que hacerlo. Y espero que usted sea el Abraham de su familia. Todas las generaciones tienen el propósito de parte de Dios. Todas las generaciones tenemos el propósito de parte de Dios de levantarnos como plataforma para la siguiente generación. Usted es esa plataforma para sus hijos y sus nietos. Por eso mi propuesta esta mañana es: toda decisión que usted tome, todo lo que usted decida, todo lo que usted haga, todo lo que usted piense, debe tener en mente impactar por lo menos 3 generaciones. Lo llevo en la escritura, Hebreos 11, 8 al 9. Observe el corazón del patriarca Abraham. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría como herencia. Es Dios quien llama para salir a preparar camino para la siguiente generación. El verso 9: incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por la fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Aquí viene un Dios generacional. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob. ¿Qué dice de ellos la escritura? Mire lo que dice en negrita. Mire, quienes heredaron la misma promesa. ¿Quiénes son sus hijos y sus nietos? Herederos de la promesa que está en su corazón. Son herederos de la promesa que Dios te ha dado. Por eso vive como profeta que anuncia, que anticipa, que prepara el terreno para la siguiente generación. Observe el verso 11 y 12 de Hebreos 11. Fue por la fe que hasta Sara, ¿por qué? Porque era la esposa de Abraham. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener hijos, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó. ¿Cómo se construye un legado? Con fe, creyendo. Ella creyó que Dios cumpliría la promesa. Tenemos que caminar así, creyendo que Dios cumplirá la promesa en la vida de nuestros hijos. Dios lo hará, ninguno se perderá, contemplaremos su gloria. Yo crecí en la iglesia. Mi pastor de niño me decía mi pastorcito, y sin darme cuenta él me fue marcando. En mi adolescencia me fui apartando tristemente. Cuando llegaba tarde en la noche, mi mamá nos bendecía y nos abrazaba y tenía una sonrisa un tanto pícara, llena de paz. Y eso a mí me inquietaba. Una noche me devuelvo y le digo, cuando ella nos bendecía, nos abrazaba, me devuelvo y le digo: ¿cómo es que tienes paz si sabes que andamos mal? Entonces me señala y me dice: ¿sabes por qué tengo paz? Porque yo conozco el final de la historia. Actúe así con sus hijos y con sus nietos. ¿Sabes por qué tengo paz? Porque yo conozco el final de la historia. Dios se revelará a tu vida, te llamará donde quiera que vayas, te traerá de la tierra del enemigo, te volverá a plantar en la casa de Jehová, a donde yo te eduqué. Por eso insiste en traer a sus hijos, insiste en educar a sus hijos, insiste en bendecir a sus hijos, porque ellos son herederos de la promesa que Dios te ha dado. Así
que una nación entera provino de este solo hombre, de un hombre, levante su mano, de una mujer, levante su mano. Así que una nación entera, bendición a las generaciones, provino de una sola persona, tú, como Abraham. Note bien, espéreme. Ay, Dios mío, es que esto está bueno. Escuche cómo era Abraham, quien estaba casi muerto. Casi muerto. Quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Imposible de contar. Dios no está hablando de dónde tú vienes. Dios te está diciendo que porque le creíste a Él, Él sale en pacto con tu descendencia. Dios no está diciendo si tu papá te abandonó, si sufriste esto, que dónde creciste. Déjeme decirle de dónde yo vengo. Yo vengo de una casa acomodada. Éramos 5 en un mismo cuarto. Una cortina dividía la fábrica. Hombre o mujer lo pasaban para este lado. Una casa con cocina de leña y piso de tierra, con plancha de carbón. De vez en cuando la luz se iba y mamá decía: pongan las velas. Y cuando fuimos creciendo ella nos contó: ¿se acuerdan cuando se iba la luz? Sí, mamá. Dice: no se iba, dice, la cortaban por falta de pago. La historia no lo determina dónde usted nació, cuánta edad usted tiene, lo que usted vivió. La historia lo determina el Dios al que usted creyó. Porque usted salió en obediencia por su descendencia, porque usted pagó el precio, porque vivió en tiendas de campaña, porque perseveró en la pandemia, en venir a la iglesia, en conectarse, en creer y en entender que Dios tenía herencia para los suyos, porque usted le creyó a Dios que ninguno de los suyos se perdería, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos, que ellos caminarán para Dios, porque le creyó a Dios. Ve a Isaías 44, 3 y 4. Ve a Dios hablando como un Dios generacional. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Escúchelo como promesa para su vida. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos, te dice el Señor. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces serán tus hijos y tus nietos en la ribera de un río. Así se levantarán como sauces, como robles a la orilla de un río. Darán su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Por cuanto saliste en pacto con Dios, Dios sale en pacto con tu descendencia. Oye, no dudes la palabra. Tienes que elegir. No significa que es difícil, que es fácil. Mi mamá tuvo que clamar, gemir. Yo pasé noches oscuras con mis hijos también. Y fui, los buscamos y los trajimos. Observa el corazón de David en el Salmo 71, 18. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Por eso he tomado a mi nieto de la mano, lo bendigo, proclamo sobre él. Le digo que comenzaremos a viajar pronto. A Eva, que aún no ha nacido, ahora que está en el vientre, le digo: Eva, un día de estos predicaremos juntos. Y me dice Dayan que cuando me oye predicar, Eva comienza a saltar de emoción en el vientre de su madre, porque soy el abuelo que abre camino para la siguiente generación. Para eso nací. Déjeme usar un ejemplo de Israel, del Israel moderno, de este Israel que es hasta 72 años atrás, que tiene tierra otra vez, después de siglos. En 72 años, ¿qué ha logrado Israel? Israel es una población de unos 9, 10 millones de habitantes. Israel es pequeño,
tiene 22,000 kilómetros cuadrados. Panamá es más grande. Escuche, por cuanto un día, hace muchos años y décadas y siglos, un hombre llamado Abraham le creyó a Dios, la economía de Israel está posicionada en el 15º lugar en el mundo en términos de competitividad global. El Israel moderno tiene más de 11 premios Nobel. Siendo un país desértico, en ese pequeño país de 22,000 kilómetros cuadrados, los bosques en Israel han comenzado a crecer. ¿Cómo? Porque un día Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 26, un día yo haré habitar Israel en una tierra próspera que fluye leche y miel. Este pequeño Israel que usted conoce transforma el desierto desde 1948 al presente en campos prósperos. Esta es la bendición que viene sobre sus hijos y sobre mis hijos. Hoy lo voy a retar, lo voy a desafiar. El país produce la mayoría de sus alimentos y exporta. Es de los países que más inventos registra en el mundo. Ahora viene la pregunta: ¿cómo educa un padre judío a sus hijos? ¿Y cómo educa un padre latino a sus hijos? Déjeme darle la comparación de lo que es en donde yo estoy sembrado. Hoy usted tiene que entender que tiene que elegir. Le voy a dar un ejemplo. Si un latino llega a Nueva York sin nada y un judío llega a Nueva York sin nada, 20 años después, ¿quién trabaja para quién? Hoy, escúcheme, no importa en qué país de América Latina yo haga esta pregunta, la respuesta de todos, voy a enseñarle un término. Alguien nos programó genéticamente mal. ¿De qué yo le estoy hablando? Usted tiene que elegir. O sigue viviendo como latino, o deja que Jesucristo lo implante en herencia de Abraham. ¿Me explico? Le doy otro ejemplo. Usted abre los ojos y está en México, Guatemala, Panamá. Aunque quiero decir que Panamá es una excepción. Ustedes lo han hecho bien. Ustedes han traído desarrollo, han construido edificios enormes, han administrado el canal y lo han hecho crecer. Ustedes son un ejemplo. Pero vamos a hablar de lo común de los pueblos latinos. Usted abre los ojos en Panamá, en Costa Rica, en Perú, en Argentina. Si usted lo ponen en cualquier país y no le dicen dónde está, usted reconoce rápidamente que está en un país latino. Botamos la basura igual, nos desordenamos igual, nos brincamos las leyes del tránsito igual, tenemos un problema de exceso de corrupción. ¿Me explico? ¿De qué le estoy hablando? Escúcheme bien. Yo tengo que entender qué tipo de sangre corre por mis venas. Este es un mensaje completo, pero se lo digo. Cuando el ángel se revela a José y le dice que reciba a María por esposa, lo primero que hace es sanar su raíz. José era el hijo del carpintero en Nazaret, mas el ángel lo primero que le dice es: José, hijo de David. Hoy te dice a ti: José, María, Carla, Juan, Juanito, José, María, Carla, Juan, hija de David, hija del Altísimo, comprada con la sangre del Cordero, redimida de una maldición, de la maldición de la pobreza, de la condenación, del pecado, del adulterio, de la infidelidad. Ya no eres esto, ahora has sido plantada y plantado en la raíz de Abraham, porque Cristo nos compró con precio de sangre. Viva, piense y decida generacionalmente. La pregunta que surge:
¿Cómo pudo una comunidad que comenzó secando pantanos y cultivando naranjas ser hoy potencia mundial en nanotecnología? ¿Cómo puede este pueblo de 22,000 kilómetros cuadrados, de unos 10 millones de habitantes, ser potencia mundial en potencia nuclear y poner satélites en órbita? ¿Cuál es la diferencia entre Israel y nosotros? Ha vivido todos estos 72 años con amenaza de muerte, de los países más sancionados por la ONU, tristemente. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que un día un hombre como usted, llamado Abraham, y una mujer llamada Sara le creyeron al Dios de la promesa. Por eso a ti te digo, dice Génesis 12, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, y yo seré tu Dios y el Dios de tu descendiente. Viva, piense, decida generacionalmente. Levántese como plataforma para la generación que viene. Déjelos en un mejor lugar. Siembren ellos sueños, propósito. Todavía recuerdo cuando mi mamá me decía: viajarás por las naciones, predicarás a Cristo, te reunirás con presidentes y reyes, infundirás aliento a muchas generaciones. Profetizaba sobre mi vida. Yo nunca había salido de mi pueblo. Yo aprendí a nadar entre los ríos, nada de piscina. Y muchas veces me decía: ¿qué hace el hijo de Toño y Adela aquí? A los 18 años Dios comenzó a hablar a mi corazón lo que haría conmigo. El otro día, reunido con el presidente de México, que nos pidió ayuda, en aquel momento el presidente Calderón, decía: Sixto, ¿puede venir Enfoque a la Familia a ayudarnos? Y yo en Los Pinos, frente al presidente, con mi presidente de Focus on the Family, yo recordaba mis 18 años estudiando leyes, cuando el Espíritu me decía: un día te pondré a hablar a reyes y presidentes, un día. Fui invitado a dar un discurso en Naciones Unidas, y cuando iba por el VIP, el secretario general sale y me saluda como si fuese yo un jefe de Estado. Y yo: ¿qué hace el hijo de Toño y Adela aquí? No depende de dónde tú naciste, no depende de los abusos que hicieron, no depende de si fuiste el más inteligente de la clase. Depende de que tú sales en pacto con el Dios de la promesa y dejas que Él sane tu herida. Génesis 17:7. Escucha a Dios hablando generacionalmente: yo confirmaré mi pacto contigo. Escuche: y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre, escúchelo, siempre seré tu Dios y el Dios de toda tu descendencia. Siempre los buscaré, me revelaré a ellos, seré el Dios de ellos. Alguien tiene que ser el primero en su familia. Yo soy heredero de una bendición. Déjeme llevarle algo más profundo. ¿Dónde nace esta historia? Yo siempre me he preguntado: ¿por qué Sixto? Pastor, ¿a quién le ponen Sixto? Solo a mí. No hay muchos Sixtos. Y yo siempre me preguntaba: ¿por qué mi nombre? Hasta que un día, en la iglesia pequeña donde se convirtió mi abuelito, el papá de mi papá, que cumplía 50 años, estaba lleno de fotos. Y yo me quedé prendido frente a una foto de unos hombres elegantes y le pregunté a mi tío: ¿quiénes son? Dijo: los primeros cristianos de este pueblo, 1930. Dice: ese es tu abuelo. Fue al seminario, vino a predicar. Había que detenerse para oírlo predicar. La gloria caía cuando él hablaba. Murió, dice, cuando todos nosotros éramos niños. Mi abuelita enviudó con 8 hijos. Y yo quedé frente a aquella foto, emocionado, riendo. Y de repente el Espíritu habla a mi corazón y me dice:
siempre me has preguntado por qué tu nombre. Tú eres el cumplimiento de una promesa hecha a este hombre. Espere. ¿Sabe cómo se llamaba mi abuelo? Sixto Porras. Nada sobra en tu historia. Ahora te doy un reto. ¿Qué quieres que el Espíritu le diga a tu nieto cuando tú hayas pasado? ¿Qué quieres que el Espíritu susurre a tus bisnietos cuando tú hayas muerto? Entonces llevo mi nombre con orgullo. Soy la continuación de una promesa hecha a mi abuelo. Abraham fue el primero de un pueblo naciente, de una gran historia. Nuevamente, Abraham fue el primero de un pueblo naciente, de una gran historia, igual que mi abuelo. Génesis 17, 4 y 5. Este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que de ahora en adelante será Abraham, porque serás padre de multitud de naciones. Ahí estamos nosotros. Hemos sido injertados en la descendencia de Abraham. Por eso te digo, corta la herencia de dolor que ha afectado tu generación en el pasado. Tú no repetirás los errores del pasado. No viviremos como consecuencias de los errores del pasado. Nuestra historia es diferente. Mi mamá la escribió en nuestras vidas. Mamá era de Nicaragua, mi papá de Costa Rica. Papá se casó allá y vino a Costa Rica. Mamá murió hace unos 30 años. Hace unos 20 años el gobierno de Nicaragua me invitó a dar un ciclo de conferencias y la ministra de Familia coordinó esto. Uno de los eventos era en el plenario del Congreso de la Nación y yo estaba emocionado, iba a dar un discurso en el plenario legislativo. Cuando llego, el presidente dice, tiene 10 minutos, y la congresista que me había invitado dice, pero es un invitado internacional, pero yo soy el presidente, tiene 10 minutos. Fue interesante, es como que usted llegue a una casa y le digan, ¿ya se va? Pero yo estaba ahí y le dije, señor presidente, en 10 minutos lo hago. Cuando estoy hablando, el Señor pone en mi corazón que termine orando y bendiciendo Nicaragua. Y yo dije para mis adentros, si yo hago esto y este no quería que hablara, me va a correr. Pero fe es obediencia. Yo no perdía nada. Fe es obedecer. Le dije, señor presidente, ¿me permite usted terminar orando y bendiciendo Nicaragua? Él, tomado por el Espíritu, digo yo, se pone de pie y me dice, por favor hágalo. Los congresistas se ponen de pie, en la barra de prensa hace silencio. Comienzo a orar y la gloria de Dios cae en un momento especial. Mamá para ese entonces había muerto como 15 años atrás. Cuando voy saliendo del Congreso de la Nación, la ministra de Familia me dijo, ¿qué hizo usted? Dice, yo pensé que lo iban a correr. Le dije, yo también. Y en eso el Espíritu me sorprende y me dice, hoy se cumple, oiga, hoy se cumple un anhelo de tu madre, una promesa hecha a tu madre, que un día uno de sus descendientes volvería a su tierra natal para bendecirla. Hoy se cumple. ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón que están marcando tu generación? ¿Cuáles son las promesas que Dios te está haciendo para la siguiente generación? 2, valore el legado que has recibido de quienes vienen del pasado. Yo honro a mi mamá y a mi papá. Mi papá se convirtió en un hombre bueno.
Cuando él vuelve a Cristo, yo lo vi predicar, yo lo vi hablar de Cristo, lo vi ser un apasionado, servir a la comunidad. Nos reunía con presidentes, con ministros, nos enseñó el valor del trabajo, el valor del servir a los demás. Yo honro a mi mamá, porque con sexto grado de la escuela desarrollaron una empresa que nos llevó a nosotros a un mejor lugar, pero sobre todo nos sembraron en iglesia. Hable de las cosas buenas del pasado con la siguiente generación. Cuénteles de dónde venimos. Se lo explico. Si usted no valora el precio que se pagó en el pasado, usted no sabe lo que vale el presente. Si usted no pone de pie a sus Abrahames, a sus Saras, los que vivieron en tienda, los que cocinaron con cocina de leña, los que plancharon con plancha de carbón, usted no sabe cuánto vale el presente. Traiga a la memoria las piedras del camino, los testimonios de que Dios hizo milagros para traernos hasta aquí. Inspire la promesa en el corazón de sus hijos. Hágales entender: tú harás, tú cosecharás, tú heredarás, tú te sentarás, tú irás, tú plantarás, todo lo que toque tu mano prosperará, porque eres hijo de la promesa. Sobre ti resplandecerá el Señor, la gloria de Jehová será vista sobre ti. Siéntelo con los importantes, hágale entender que llegarán lejos. El otro día estaba en el Senado de Estados Unidos invitado. Cuando estaba ahí, el Espíritu impactó mi corazón y me dijo: un día tus nietos se sentarán aquí. Cuando salí del Congreso de los Estados Unidos, le dije a Helen, cuando estaba orando por las sillas de los congresistas, el Espíritu me dijo esto. Se sorprende y me dice: pero lo mismo me dijo Dios. Usted dirá, ¿cómo ocurrirá? Yo no lo sé. Abraham vivía en una tienda tomada por extranjeros. Vivió como extranjero en una tienda que un día heredaría su pueblo. La pregunta que surge: ¿qué le está hablando Dios a usted de la siguiente generación? Usted ha sido llamado para determinar el destino de su familia. Yo estoy aquí porque tuve una mamá que le creyó a Dios, que profetizó sobre nuestras vidas, que anunció lo que nosotros viviríamos. Yo estoy aquí porque soy el hijo de una mamá que cortó la herencia de dolor. Ella podía abandonarnos como fue abandonada, abusarnos como fue abusada. Sin embargo, creyó que la siguiente generación se levantaría como poseedor de una herencia. Creyó. Marque su generación y déjela en un mejor lugar. Téngalo en mente. Mis hijos, mis nietos crecerán en un mejor lugar. Extienda las alas de la siguiente generación y hágalo soñar. Yo tomo a mi nieto y lo subo a la plataforma contigo porque lo hago soñar. Emiliano, un día estarás conmigo ahí en televisión. Un día predicarás conmigo. Un día iremos a las naciones. Emiliano, eres el primero de una gran generación. Sobre ti resplandecerá Jehová. Anuncio lo que Dios hará en su vida desde pequeño y lo voy dibujando en su mente. Somos una generación de respuesta ante los retos del presente. Hoy vivimos en una sociedad enferma, lastimada. Tristemente nuestros gobiernos han vendido sus valores por unos dólares más. Por eso en casa tiene que formarse el próximo presidente de Panamá, los próximos legisladores, los próximos juristas, los próximos jueces en los tribunales internacionales. Están en su casa. Los empresarios del siglo XXI, los pastores, los misioneros del siglo XXI, los educa usted. Cada generación debe verse como un propósito. Y tu propósito no está en ti. Tu propósito es visionar sobre los que viven. Voy terminando. Recientemente conocí a los Burton en California. Saludé al abuelo de 86 años y a la abuela.
me mira a los ojos y me dice: somos una familia de 100 años. Mi padre, que era doctor, vino a esta ciudad, compró tierras. Yo vi a mi abuelo, dijo, vino a esta ciudad, compró tierras. Mi padre la cultivó, yo lo he desarrollado. Hoy estoy con mis hijos y con mis nietos. Le dije: ¿cómo han guardado la fe? Porque ninguno de nosotros se apartó. Todos nosotros hemos construido algo que impacte la siguiente generación. Por eso los entrenamos en la fe, ofrendamos al Señor, los cultivamos en la fe, nos relacionamos en Dios. Porque esta familia es una familia de bendición para California. ¡Wow! La pregunta que usted debe de hacerse es: ¿qué quiero que diga mi bisnieto 100 años después? ¿Se lo imagina? Yo puedo contar la historia. Vengo de una madre que es hija de un amante. Vengo de una madre que es madre adolescente. Soy el hijo de un padre cuyo padre, mi abuelo, era el hijo de la criada de la finca. Cuando yo cuento mi historia y oigo a otros latinos contar su historia, yo siempre me digo: ¿cuándo contaremos una historia diferente? Cuando seamos sembrados en la raíz de Abraham, cuando dejemos que Cristo nos compre con precio de sangre, cuando pensemos generacionalmente. El propósito de Dios para su familia lo involucra a usted. Su actitud ante la vida determina el destino de los demás. Por eso, haga real la promesa en el corazón de los suyos: te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Vamos terminando. Ahora Dios le habla a Jacob y lo proyecta al futuro. Génesis 28, 13 y 14. Este es suyo. Cuando usted lea este texto, por favor, véalo en función de que Dios le está hablando a su nieto. Piense en que le está hablando a su nieto. Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Wow. Génesis 28, 13 y 14. Yo soy el Señor. Le está hablando a su nieto. Y está hablando de usted como abuelo y como abuela. Yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. La tierra que estás acostado te pertenece. ¿Por qué? Porque un día se la prometí a ellos. La tierra en la que estás acostados te pertenece. Y ahora le habla a tu nieto la siguiente promesa: te la entrego a ti y a tus descendencias. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, y todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti y de tu descendencia. La misma bendición que le dio al abuelo y al padre. Por eso recuérdeles a ellos que son herederos de la promesa. Entre Abraham y Moisés han pasado 600 años. 600 años después, en Éxodo 3:6, Dios se revela de la siguiente manera a tu familia. Escúchalo bien. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac y de tu padre Jacob. La pregunta que surge: ¿qué quieres que Dios diga de ti y a tus nietos? ¿Te imaginas? Yo soy el Dios de tu abuela, de aquella mujer valiente que sola te crió, sin la presencia de un cónyuge, te educó en iglesia, te formó en iglesia, perdonó los errores de los demás y te sembró a la orilla de los ríos, en la simiente de Abraham. Por eso prospera lo que toque tu mano. Por eso prospera lo que Dios ha puesto en tu mano. Puestos de pie. Isaías 59, 21. Es suyo. Este texto es suyo. Y este es mi pacto con ellos. Piensa en tus pródigos, si alguno está apartado. Piensa en tus nietos, los que aún no han nacido.
El otro día prediqué este mensaje a un grupo de jóvenes, 2.500 jóvenes, y les dije: ¿podrías escribir una carta a tus hijos? Todos me abrieron los ojos. Los que un día nacerán, su mirada se clavará en la tuya, y la primera palabra que dirás será: mamá, papá. ¿Podrías escribirle una carta a tus hijos diciéndoles que tenías 14 años cuando lo amaste? Comenzaban a llorar los chicos, y uno de ellos me escribió en la tarde y me dijo: soy Melqui, tengo 14 años. Luego de que usted nos habló, fui a mi cuarto y oré a Dios y comencé a escribir una carta que el Espíritu me inspiró, que le voy a leer a mis hijos cuando nazcan. Les diré que tenía 14 años cuando lo amé. Le diré que por amor a ellos me aparté de las drogas, y por amor a ellos me aparté de la gente equivocada. Cuando tú piensas generacionalmente, todo cambia en tu vida. Te bendigo. Este es mi pacto que hago con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no te dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado, estarán en sus labios, en los labios de sus hijos y en los de los hijos de sus hijos para siempre. Para siempre. Wow. Estas palabras que hablas en casa, estas palabras que pronuncias en casa, estarán en tus labios. Las repetirán tus hijos y las repetirán los hijos de tus hijos para siempre. ¿Quién lo firma? Yo, el Señor, he hablado. Wow. Hace algún tiempo mi hijo Esteban, un programa de televisión me invitó a dar una entrevista, y le dije: no puedo, pero puedo enviarte a mi hijo Esteban, tiene 19 años, lo hará muy bien en ese tema. El periodista en televisión secular me dijo: está bien, Sixto. Yo iba asustado, no sabía si había hecho lo correcto o no. Yo llegaba a Argentina en la noche y quise ver la entrevista. Me meto a internet emocionado porque la entrevista había sido en la mañana. Cuando pongo el video y comienzo a observar a mi hijo, se sentó con una propiedad, con una autoridad, fluyó con una naturalidad, pero de repente me dio un escalofrío profundo, porque me dije: ¿es él o soy yo? Hablan como tú, caminan como tú, creen como tú. Cierra tus ojos. Si tiene a tus hijos cerca, a su cónyuge cerca, abrácenlos, bendíganlos. Hoy me comprometo a levantarme como una plataforma para tu vida. Bendigo tu futuro, tu descendencia, mis nietos, mis bisnietos. Los bendigo en tu nombre, Señor. Por cuanto tú me has plantado en la raíz de Abraham, por la adopción en Cristo Jesús con precio de sangre, Señor, sé que mi descendencia será llamada bendición para su generación. Te levantas para bendecir tu generación. Te sentarás con reyes y presidentes. Estarás en la Suprema Corte. Estarás en el Congreso de la Nación. Serás embajador de Panamá al mundo, pero serás embajador de Cristo donde quiera que vaya. Lo que toque tu mano prosperará, como prosperó lo que José tocó. Donde quiera que vayas será camino de santidad. Te mantendrás recto como Daniel lo sostuvo. Te levantas como fuente de bendición para los tuyos. Donde quiera que vayas serás llamado reconciliador, serás llamado visionario de Dios. Dios hablará contigo como habla un amigo con otro amigo. Se revelará tu vida, hablará tu vida a tu corazón. Trabajaré, lucharé, caminaré, creeré, afirmaré tu vida en el nombre de Jesús, porque me comprometo, igual que Abraham y Sara, a ser
Padre de multitudes. Te bendigo. El legado de dolor que ha impactado nuestra descendencia de generación en generación nunca más impactará mi vida, ni la vida de mis hijos, ni la vida de los hijos de mis hijos. Cortamos en el nombre de Cristo Jesús toda maldición, todo aquello que ha herido, que ha lastimado a nuestra familia. No alcanza mi vida, ni alcanza la vida de mis hijos. No más. Todo lo bueno que hemos recibido en el pasado, todo el sacrificio que nuestros padres y nuestros abuelos han hecho por nosotros, hoy lo valoramos, Señor, y ponemos de pie a nuestros héroes. No abandonaremos a nuestros ancianos, los cuidaremos, los honraremos, los bendeciremos, porque ellos abrieron camino para nosotros. Hoy nos comprometemos como familia, Dios mío, que dejaremos a los nuestros en el lugar correcto. No me apresuraré a tomar decisiones rápidas. Hoy decido mantenerme guardado para ti, porque un día llamarás a mis hijos y a mis nietos y podrás usar mi nombre de referencia. Bendigo mi descendencia, la que hoy existe y la que existirá mañana, Dios mío. Nada cortará tus planes, Señor. Proclamo, Dios mío, que así como hiciste pacto con Abraham, hoy me levanto, Dios mío, para salir, oh Dios mío, en pacto contigo y consagrarte mi vida. Si nunca le has dado tu vida a Cristo, dásela esta mañana. Dile: aquí está mi vida, Señor. Perdona mis pecados. No seré un error de mis padres. Hoy quiero levantarme como un acierto, como alguien comprado con precio de sangre. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo tu vida, tus sueños, los anhelos de tu corazón. Proclamo que cualquier pródigo que haya en casa vuelve a casa. Dios se revelará su vida, lo llamará por nombre y será el Dios de ellos. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.